Me gusta todo esto porque mientras estábamos hablando de todo esto, está Muki Tenenbaum con nosotros, que es un reconocido analista internacional, que vino para hablar temas realmente muy, pero muy serios y miraba azorado todo lo que pasaba a su alrededor. Se reía Mirá también, que ha estado en conflictos, Se reía. ha Se reía, recorrido, después de Nico Pascual, y él me parece que es uno de los que Hacía más que países... sí con la cabeza todo lo que yo No, decía. bueno, Él sí, está de acuerdo. pero está superado con esto. Cuando dijiste la peridural, Muki dijo, pensé que lo perdíamos, pensé que se levantaba y se iba. Son consejos que uno se lleva del programa, Horacio. Claro. La gente... Bien, pensaste que nunca te ibas a sorprender, pero acá viniste y te estás sorprendiendo. Es cierto. Bueno, Muki, gracias por estar con nosotros. placer. Gracias porque cada vez que estás por acá, por la República Argentina, te tomas un rato de tu tiempo para venir a conversar y ayudarnos a entender un poquito lo que está pasando. Vamos a hablar, ahora sí nos vamos a poner un poquito serios. Nos podemos poner serios en este programa también, porque vamos a hablar de una situación bastante particular. Yo lo hacía referencia cuando hacíamos el pase con los chicos, de que estas cuestiones de que un país acusa a un ciudadano de otro país de ser espía, y lo encarcela y no se sabe bien a dónde está y por qué lo tienen encarcelado y qué garantías hay. La verdad, lo teníamos en Rusia, espías supuestamente americanos, o al revés, espías rusos en el territorio americano, por ahí un espía en Israel o en Irán, pero que la verdad que en Venezuela se detenga a un ciudadano argentino y se lo acuse de ser espía, es bastante particular y tiene que ver en un contexto donde la situación de la Embajada Argentina en Caracas viene sufriendo un asedio constante prácticamente desde que se tuvo que hacer cargo Brasil de gestionarlo. ¿Qué me podés contar? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó? ¿Esto es habitual? Bueno, sabemos de que él pasó de Colombia a Venezuela y que en un momento determinado desapareció. Nadie sabe dónde está. Yo te diría que más que, por supuesto, la idea de espionaje se usa, es muy común, pero básicamente es un sistema de toma de rehenes. Lo que estamos viendo es la continuidad de un eje que ellos llaman de la resistencia y que yo llamaría del terror. Ese eje está acostumbrado a utilizar rehenes. Jamás, por supuesto, lo hizo desde el 7 de octubre y lo hizo antes también. Y lo hizo China, y lo hizo Corea del Norte, y lo hizo Cuba, y lo hizo Rusia. Es decir, los toman como rehenes. ¿Qué quiere decir como rehenes? Les acusan, le dan alguna acusación espuria. Espionaje es la más fácil de todas porque, por supuesto, es un secreto y bueno, Claro, puedes saber claro. de qué se trata, es muy fácil. A veces los agarran. Alcanzaba con que sea un militar, es un gendarme, digamos. Acá tenemos un gendarme, un militar de la República Argentina, está en nuestro territorio, consideramos que estaba haciendo algo irregular, lo detenemos. Sí, bueno, pero la idea no es solamente que es un gendarme, es tener a alguien ellos para poder Claro. utilizar como carta de negociación. ¿Qué es lo que hacen? Es decir, es una línea que estamos viendo en general y que tiene que ver también con la situación que este eje está pasando mal, porque acaba de caer Siria. Y Siria era una parte central de todo este eje porque Irán utilizaba Siria para pasar armas a Hezbollah y además metió 30.000 millones de dólares Irán en Siria. Bueno, Siria y Venezuela tenían relaciones muy cercanas. Hubo mucho apoyo de Maduro a Siria, incluso la venta de petróleo, la entrega de petróleo de Venezuela. Y esto es parte de, es decir, tenemos que hacer un zoom out, ¿sí? Alejarnos y ver esto en el contexto general. El 10 de diciembre firmó Estados Unidos un acuerdo con Trinidad y Tobago. Para el que no sabe, son dos islas que están a 11 kilómetros de las costas venezolanas. Y en ese acuerdo se quedó de que en caso de que haya un problema importante en Venezuela, Estados Unidos tiene derecho a traer tropas a ese lugar. Esto se firmó el 10, hace unos días. Así que este acuerdo y este secuestro están para mí relacionados. Es decir, es parte de esta escalada que vamos a seguir viendo y de desesperación. Porque se dan cuenta que se les viene la noche, viene Trump y el miedo de que con Trump todo, como dicen los americanos, all bets are off. Todas las apuestas están... Claro. No se apuesta más. No, Porque, claro, ¿sí? claro. ¿Sabes qué, Muki? Recién hacías referencia a Siria. La semana pasada estuvimos hablando con Carlos Rucauf que todo lo que está pasando es una especie como de efecto dominó desde el momento en el que Hamas ingresa a Israel y genera todo el desastre que generó en su momento y lo que fueron una a una las represalias o las decisiones que tomó Israel en varios aspectos ha generado un efecto dominó en todos los países de la región. Recién mencionaste a Siria. Está Elisabetta Piqué, está en Siria. Te invito también a conversar con ella. Elisabetta, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes. Aquí buenas tardes, son 6 horas más en Damasco.
Así que bueno, aquí como decías, todo se ha trastocado y es verdad que es todo un efecto de lo que fue pasando a partir del 7 de octubre de 2023 y esta inimaginable salida de escena sin que hubiera prácticamente resistencia de Damasco de Bashar al-Assad, la familia que estuvo autócrata, la dictadura que estuvo acá por más de 50 años y que era el único que había resistido la primavera árabe, después de casi 14 años de guerra civil. Este grupo rebelde, respaldado por potencias extranjeras, como saben, Turquía, y también debido al debilitamiento de Irán, del Hezbollah, y también de Rusia, de la Rusia de Putin, que está más concentrada, por supuesto, en Ucrania, que se dan todas estas condiciones para esta caída que ni siquiera los servicios de inteligencia de los países que tienen los mejores servicios de inteligencia se hubieran esperado en tan solo 11 días. Claro. Elisabetta, ¿qué pasó? Porque vos bien recién describías por ahí, mucha gente conoce el nombre del último dictador, por ahí no sabían que es un dictador hereditario, digamos, el padre había sido el primero, llevaban casi 50 años en el poder. ¿Y qué pasó? ¿Por qué sin resistencia? ¿Por qué fue tan fácil para los rebeldes tomar el poder en Siria? Es porque aquí hay una guerra civil desde, como te digo, desde 2011, que fue, por supuesto, reprimida. Bashar al-Assad fue ayudado tanto por Irán como por Vladimir Putin a partir de 2015 para reprimir a estos grupos rebeldes que comenzaron a querer, sacarlo del poder, esta autocracia que finalmente fue la más longeva de toda la zona de las árabes, y pasó todos estos factores que decíamos antes, que se dieron, que se fue debilitando tanto Putin con la guerra en Ucrania, tanto Hezbollah, que empieza a en solidaridad, digamos, a lo que hace al ataque de Hamas contra Israel, comienza también a atacar el norte de Israel. Esta es la respuesta de Israel que vimos hace 2 meses, que descabeza prácticamente a Hezbollah, y se dan todas estas condiciones, y también entran en juego también otra potencia regional que es Turquía, que está dentro de la OTAN, que es aliada de Estados Unidos, que respalda a estos grupos rebeldes que tenían su zona de poder en Idlib, en el noroeste de Siria, y desde allí, con el respaldo de ellos, empiezan a tomar primero Alepo, luego Homs y luego Damasco, casi sin resistencia, porque te digo, el régimen de Assad debilitado con un ejército que hoy justamente hablaba con un ex oficial con salarios de $10. Es decir, aquí ha habido también, se han impuesto desde 2018 unas sanciones durísimas. El país está en ruinas absolutas, hay una pobreza enorme, y esto también se veía en un ejército totalmente demoralizado, que llegado el momento, y no se sabe exactamente qué pasó, se sabe que hubo una reunión en Doha con los grandes actores que evidentemente dijeron, bueno, que Bashar al-Assad se vaya Bashar al-Assad, no ha habido resistencia, el ejército sirio dejó las armas en Alepo, en Homs, casi no hubo resistencia. Es decir, lo que dicen aquí los que entienden es que no hay una victoria de este grupo rebelde, que además son varios grupos rebeldes. Claro. Hay uno, por eso es una situación bastante también caótica, y hay que ver, como digo, no ha sido una victoria de ellos, sino más bien un desintegrarse del régimen, por supuesto con diversas ayudas. También sabemos que en Siria está Estados Unidos, hay 1.000 soldados aquí en 2 bases que siguen, hay bolsones de Estado Islámico, hay diferentes grupos rebeldes, están también los kurdos que no están contentos, por supuesto, porque estos grupos rebeldes que han tomado el poder, no en toda Siria. Es decir, estamos en una situación de una transición, de que habrá que ver qué pasa en los próximos meses. Ahora hay un primer ministro interino que durará solamente hasta el 1 de marzo, se habla de una nueva constitución, es decir, se tienen que poner de acuerdo a ver cómo sigue esto,
Por supuesto, aquí en Damasco es impresionante porque la gente, tanto hoy es como viernes y sábados, es como el fin de semana, la gente sale a la calle, todos con las banderas rebeldes, de los rebeldes, que es la nueva bandera de la Siria libre, que si ven, acaban de poner acá, en este que es el edificio de la gobernación, hace muy pocos momentos, así que hay una euforia en la gente que además te dice, estamos choqueados, porque jamás nos imaginamos que en 11 días nos podíamos deshacer de una dictadura de más de 5 décadas que desapareció y además que sin pelear, es decir, así que la gente está choqueada, hay mucha euforia, están todos pintándose, los chicos, recién estaba en la famosa mezquita milenaria de los Omeyas, que es el corazón, donde ayer también, viernes, día sagrado de los musulmanes, hubo miles de personas celebrando en la oración del viernes, los chicos, las madres que llevan a los chicos y le pintan la nueva bandera. Hay realmente un clima de euforia por esto que creen que es una liberación, manifestaciones, la gente dice, por primera vez vemos periodistas extranjeros, la gente que te agradece haber llegado porque no dejaba el régimen de Assad que llegaran los periodistas extranjeros en los últimos 13 años, es decir, hay un clima de fiesta, de festejo, pero también acompañado con un clima de que empiezan a verse los horrores. Claro. Se ven en las calles las fotos de la gente que busca sus desaparecidos. Hubo una represión en todos estos años inmensa, se ha abierto justamente esta prisión llamada el Matadero Humano de Sedania, donde se han encontrado el horror, es decir, muchísimos cadáveres en los hospitales. La gente va a ver si han reconocido estos cadáveres. Se están encontrando fosas comunes, entonces también hay un reclamo de justicia, ¿no? De a ver qué va a pasar. Así que es una situación bastante delicada y, por supuesto, en evolución continua. Mañana, domingo, que acá es como si fuera un lunes, se reabren las escuelas, pero, por ejemplo, hasta ahora los ministerios, hubo un estado de semi-anarquía, hay zonas, recién hace muy poco, hay zonas que empezaron a ser controladas, pero hubo al principio, hace una semana, el sábado pasado, el domingo y lunes, hubo saqueos, hubo muchísimo desorden, embajadas occidentales incluso saqueadas, han robado autos de varias embajadas occidentales, así que digamos, ahora se ha restablecido un poco el orden, ha llegado este grupo islamista que Estados Unidos consideraba hace pocos años terrorista, pero que Claro. ahora se ha reciclado y se muestra moderado. Hay muchísimos interrogantes. Bien. Elizabeth, mi última pregunta tiene que ver con qué se sabe de Bashar al-Assad. Había versiones que indicaban que se había huido hacia Rusia, que le habían dado asilo. En algún momento se habló de que había caído ese avión. ¿Qué se sabe del dictador? No, se sabe que él está en Moscú, está en exilio en Moscú. No se sabe nada de su hermano Maher al-Assad, que se desconoce su paradero al momento. Pero lo que sí te puedo decir es que hay, más allá de esta cosa, bueno, nos hemos liberado, podemos por primera vez expresarnos, decir lo que pensamos, también está este sentimiento de que la gente quiere justicia, quiere saber dónde están sus parientes desaparecidos. Así que bueno, una situación, como te digo, en evolución y que habrá que ver qué pasa en los próximos días, semanas y meses aquí en Siria. Bien, Elizabeta, muchísimas gracias. La verdad, un hallazgo haber podido comunicarnos con vos en Siria directamente desde el lugar donde se están desarrollando los hechos. Muchísimas gracias por esta cobertura, como siempre. Es un placer tenerte. Gracias, Horacio. Hasta luego. Muchas gracias, Elizabeta Piqué, desde Siria, desde Damasco. Muki, ¿me puedes...? A ver, para entender un poquito, recién hablábamos de las fuerzas rebeldes, ahí dice, las fuerzas rebeldes amplían el control sobre el Estado, pero las fuerzas rebeldes son como 20. Son distintos 22, grupos, ¿no? Hay 22 organizaciones. Hay 22. Está como loteado Siria. Bashar al-Assad lo que hacía era una especie de, desde la dictadura, una especie de dique de contención con la cantidad de fuerzas rebeldes que había disputándose con Bashar al-Assad y también entre ellos. Sí, ¿Qué pasa ahora que se rompió este dique de contención? Bueno, primero de todo hay que tomar en cuenta que Bashar al-Assad, con todos sus terribles defectos y su dictadura feroz, protegía a los cristianos y a las minorías, a los drusos, por ejemplo, los cuales están muy aterrorizados con lo que viene. La gente que tomó Damasco, que ahora está
uno lo considera liberal, son gente de Al Qaeda. El jefe de ellos tiene 10 millones de dólares de recompensa por el FBI. Estamos hablando de terroristas islámicos, asesinos. O sea, para muchos es salir de Guatemala y entrar en Guatepeor. Sí, salimos de un dictador y nos metemos en manos de terroristas. En el enclave que ellos tenían, una dictadura feroz. Es más, el tipo que pusieron como primer ministro, el señor que ellos pusieron como primer ministro, era ministro de religiones en el enclave en el que ellos estaban. Sí. Este es un hombre, yo te diría, el mensaje es muy duro, es muy peligroso. Entonces vos tenés a los drusos pidiéndole a Israel que anexe las partes de los drusos que está cerca de la frontera con Israel, porque tienen miedo de lo que le van a hacer los islamistas. Tenés a los kurdos, que están apoyados por Estados Unidos, mientras que están, y no quiero seguir agregando, porque esto claro, es como una especie de complica. El mapa es cada vez más amplio. Sí, y está Turquía, y no nos olvidemos que este mismo grupo la tiene jurada Hezbollah. Hezbollah era el brazo armado de Assad, es decir, de Bashar al-Assad. Él usaba Hezbollah. Cuando Hezbollah se derrumba, porque Israel lo derrumba, exacto, entonces, por eso ocurre esto. Es este es efecto el dominó, único motivo que Hezbollah se quiere meter en Israel, Israel contraataca, Hezbollah pierde poder, Siria pierde poder. Así, Assad pierde poder porque tiene a Hezbollah, claro. Hezbollah se va, y Hezbollah está en el Líbano. Es una cuestión de tiempo hasta que estos sirios decidan invadir el Líbano. O sea, esto que está pasando en Siria Siria podría empezar a aparecer en el Líbano sí, también. Sí, esto se va a expandir al Líbano y a Irak. Tenemos dos estados que están, cada uno limita con Siria, uno al este y otro al oeste. Y en Irak tenemos un balance muy precario, en donde las dos grandes minorías sunis y shia comparten un gobierno, pero lo comparten porque no tiene más remedio, porque están los americanos ahí, y hay otro gobierno kurdo, y están los turcos, y están los cristianos en el Líbano, que puede ser que se unan increíblemente a los islamitas para terminar con Hezbollah, que es el enemigo. Son todos enemigos de todo, es muy difícil encontrar. Israel acaba de tomar un pedazo de territorio para evitar de que los islamitas empiecen a, como dicen, marchar a Jerusalén, porque ya lo dijeron. Vamos a marchar a Jerusalén. Una barrera de contención casi. Claro. Y es verdad que ahí intentaron desactivar cualquier tipo de posibilidad de armas que hubiera en esa zona. Israel bombardeó y destruyó todo el ejército, todo lo que tenía el ejército de Assad, porque si no iba a caer en manos de los islamistas. Entonces, toda la fuerza aérea, eran muchos aviones, toda la marina y casi todos los depósitos de armas y las armas químicas. Había armas químicas que por supuesto en teoría no tenían que haber porque había un acuerdo que no iban a haber. Claro. A eso le tenés que agregar también que Turquía acaba de amenazar a Israel, que no va a aceptar que Israel se quede con un pedazo de Siria. Y las posibilidades de esto, del conflicto, de estallar por distintos lados, son muy altas. Yo creo que lo que vamos no es a una situación positiva, yo creo que vamos hacia una guerra campal en Siria. Y esto no son buenas noticias. Y a Assad tampoco le interesaba esto. El que heredaba esto era el hermano, que tenía 36 años y murió en un accidente. Él estaba en Londres con la mujer, que es occidental. No le interesaba para nada venir. Era un El oculista. tipo, yo creo, ahora está en sus departamentos, edificios enteros en Moscú. Estará feliz, porque él no le interesaba. Lo obligó el padre a hacerse cargo de esto. Bueno, mira ¿Sabe? vos, Por ahí datos trabajó. que no teníamos. Sí. Si quieren más información, pueden entrar en Spotify y en las plataformas buscan el podcast del Observador Internacional de Muki y ahí van a encontrar en el último capítulo muchísima información con respecto a lo que está pasando en Siria. Muki, gracias por haber venido a visitarnos. Siempre es un placer tenerte con nosotros.